Mira, yo quiero comenzar con esto. Y yo entraría o comenzaría preguntándote, y quedaría esa pregunta: ¿cuántas iglesias tiene Jesús? Una, ¿verdad? Solamente Jesús tiene una iglesia. ¿O cuántas esposas tiene Jesús? ¿Nada más una? ¿O no? Entonces, ¿por qué decir es que la iglesia, cuál es la iglesia verdadera? O esta es nuestra iglesia, esta es tu iglesia. Escúchame, existe la iglesia universal de Jesús. Está dispersa por todo el ¿qué? El mundo. La iglesia de Jesús está dispersa por todo el mundo. Por eso Él dijo: vayan y prediquen el evangelio a todos los rincones del mundo. ¿Sí o no? Toda persona. Entonces la iglesia es ¿qué? Universal y está en todas partes del mundo. Pero existen iglesias locales. Iglesias locales como esta, Fuente de Vida, Restauración Familiar. Y en Pátzcuaro, en Morelia y en todas las ciudades existen varias iglesias locales. ¿Estamos? Pero todos somos la iglesia de Jesús. Todos. ¿Y qué es lo que nos hace ser parte de la iglesia de Jesús? Pues ese versículo que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En ese momento se produce el nacimiento espiritual por obra del Espíritu Santo y la persona nació y viene a ser parte del cuerpo de Jesucristo o la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces en ese momento allí está. Y puede ser que muchas iglesias locales, escúchame, todas las iglesias locales que venimos a formar la iglesia universal, así lo han hecho. Han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, lo han confesado y lo han aceptado como Señor, Dios y Salvador de sus vidas. Amén. Entonces, por lo tanto, esa es la iglesia. Pero hay un peligro en el cual Dios nos advierte y nos dice lo que es la realidad. La realidad. Así que deja de estarte guiando por comentarios o por lo que dice cada persona. Solamente Dios tiene una iglesia. ¿Sí? Nada más. Y toda persona, sea de cualquier denominación, sea de cualquier religión que ha aceptado a Jesús y vive conforme a la palabra de Dios, esa es la iglesia. Porque ¿quién lo determina? El nombre no lo determina. Porque hoy la gente le está queriendo dar un nombre que esta iglesia, que esta denominación. No. El nombre no determina qué es la iglesia. El que lo hace ser iglesia es el que ha aceptado a Jesús como su Señor y vive de acuerdo a su palabra. No el nombre. ¿Sí me estás entendiendo? Porque a veces pensamos que el nombre me hace la iglesia. No. El nombre se lo dio el hombre, no Dios, porque Dios nunca predicó de una institución o alguna denominación o algún nombre. Él solamente dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Estamos? Así que dejemos de estar pensando y guiándonos por lo que dice tanta gente. No, hoy quiero advertirte sobre esto y hablarte claramente lo que dice la Biblia. Y tú tienes que estar entendido porque estamos viviendo tiempos aún muy intensos y peligrosos, como dice la Biblia. Y muchos serán engañados. Y parece que nada más nos hablan bonito y ya nos endulzan el oído y ya no sabemos si con melón o con sanguíneo. No, tú tienes que estar firme, porque Dios no tiene dos esposas. No, solamente tiene una. Y Él solamente tiene una iglesia. Y Él es el que va a determinar quién es su iglesia. ¿Amén? Amén. Entendiendo esto, por eso quiero entrar a que vayas a Mateo 13.
Y aquí viene una advertencia, Mateo 13:24. Y dice así, les refirió otra parábola. Primero hay que entender que el término parábola siempre habla Dios, porque en el original griego es una comparación, o en el hebreo es una comparación. Las parábolas son ¿qué? Comparaciones. ¿Sí? Comparaciones. Cuando él habla de esto, está haciendo una comparación. Cuando les dice les dará fuerzas como la de un búfalo, pues no es que estemos como el animal, ¿verdad? Sino lo que sucede. Así que viene una fuerza nueva, que cuando más te vas reprimiendo hacia atrás, si sabías lo que sucede en los búfalos. Tienen una joroba, y cuando más te vas reprimiendo hacia atrás el búfalo, eso hace que se convierta en aceite y cobran nuevas fuerzas, y su investida es con más fuerza, con más poder. Es por eso que cuando tú y yo vivimos situaciones difíciles, no es que nos estemos rezagando hacia atrás, sino es que le estamos dando lugar al Espíritu Santo, y es cuando venimos con la unción del Espíritu Santo con más fuerza y con más poder. Entonces, él siempre habla de comparaciones. Bien. Él dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadle en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mis graneros, en mi granero. Ok. Ahora, aquí les hago una comparación de lo que va a suceder, ¿sí? Y aquí lo vemos en Mateo 36:43. Bríncate al versículo, Mateo 13, perdón, pero ahora bríncate al 36 y vamos a leer al 43. Y dice así, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla, ¿quién es? El Hijo del Hombre. Ojo, entonces aquí ya viene la explicación a la parábola, ¿sí? El campo, ¿qué es el campo? Es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. ¿Quiénes son los hijos del reino? Tú y yo. Tú y yo somos la buena semilla. ¿Esa buena semilla qué es? El trigo. Tú y yo somos la buena semilla. Y la cizaña son los hijos
del malo. Entonces está hablando ya de personas. ¿Cierto o no? Ok. Verso 39. El enemigo que la sembró, ¿quién es? El diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirvieron de tropiezo. Ojo, de tropiezo. Y a los que hacen iniquidad. Y los echaré en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, pues vamos a empezar. Primero, aquí está hablando del que siembra la semilla. Es Dios. ¿Sí o no? ¿En dónde? En el mundo. Y por eso Dios en el mundo, que es universal, ha escogido a un hombre, a una mujer de todas partes del mundo y ha sembrado esa semilla en el corazón de los hombres a través de personas que les predicaron el Evangelio. Y ha sido sembrada la semilla en tu corazón. Porque la semilla es ¿qué? La palabra de Dios. ¿Sí o no? Entonces, esa palabra fue sembrada en tu corazón. Alguien dedicó tiempo para predicarte de Jesús, para hablarte de Jesús. Y ahí estuvo Dios sembrando esa buena semilla. Y Dios ha levantado entonces hombres y mujeres que se disponen a predicar el Evangelio. Entonces, fíjate bien, está hablando de la iglesia ¿qué? Universal. En todas las partes del mundo se ha establecido esto, donde hay personas que Dios está usando para predicar el Evangelio y llevar las buenas nuevas. Y es Cristo a través de esas personas sembrando la buena semilla. ¿En dónde? En las iglesias locales. Pero todos somos parte de la iglesia universal. Pero en la iglesia local se está sembrando, está la palabra, a través de hombres y mujeres que son trigo. Porque tú y yo somos el trigo. ¿Cuántos trigos hay aquí hoy? Aquí estoy. ¿Cuántos son cizaña? Cizaña de ver. Aquí hay alguien amén, ¿no? Aguas. Porque hay gente que a todo le dice amén. Entonces, ok. Entonces, quiero explicarte qué es la cizaña, por si no lo sabes. A lo mejor ya algunos lo saben qué es la cizaña. La cizaña tiene toda la apariencia y la forma del trigo. También da granos. Entonces a veces se requiere de un experto para poder discernir cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Solamente, por ejemplo, para un experto para distinguir de un billete verdadero y de un falso. Hay mucha gente que agarra billetes y pues se ve como original, ¿verdad? Se ve como bueno. Entonces, ojo. Entonces, en las iglesias
ha venido alguien. Y nadie, dice aquí que el que sembró, cuando todos estaban, ¿qué? Durmiendo. Mucha gente está dormida, está distraída y ni cuenta se da, y a todo le dice amén. Y a todo le dice sí. Y a todo le dice, ¿no te ha pasado? ¿No te pasa? Que a todos lo que escuchan, amén. Y lo que ven en videos, lo que escuchan en predicadores, a todos dicen sí, es así. Y aparentemente se ve bien, parece, pero no lo es. ¿Sí están entendiendo? Y Dios lo estableció, que esto va a ser algo que va a ocurrir en las iglesias. Por eso yo le puse a este tema, ¿sabes cómo le puse? Cuidado con la mala semilla, cuidado con la falsa doctrina, cuidado. ¿Okay? Entonces, es más, ¿sabes qué? Hay algunos lugares que a la cizaña le llaman falso trigo. Ojo. ¿Sí? Ojo a esto. Tienes que tener cuidado. Es falso. Así como un billete falso, de 20 o de 100 o de 1000. ¿Sí? Ok. Entonces se requiere de un experto. Y nosotros tenemos que tener esa discernimiento, y tenemos que empezarlo en la Biblia, a la luz de la Biblia. Eso es lo que nos va a servir para, si se fijan, cuando llegas a dar un billete, luego lo meten en un aparato, ¿no? Para ver si es verdadero o es falso. Nosotros, ¿a dónde lo tenemos que meter? A la Biblia. A ver, percibo esto, a ver si es cierto, para distinguir si es verdadero o es falso. ¿Sí? Ok. Lo que unos perciben, los otros no lo perciben. ¿Sí? Y a lo malo, y lo más bueno. ¿Sí? Es decir, cualquiera puede estar adorando como trigo, pero no es trigo. Cualquiera puede estar danzando como trigo, pero no es trigo. Ahora, la cizaña, ¿dónde es metida? En el trigo, en el mismo lugar donde fueron plantados. Entonces, ¿dónde crece la cizaña? Junto con el trigo en la iglesia. Porque hay gente que dice, ¿cómo puede ser esto si es la iglesia? Pues así es, pues esa es la iglesia donde van a salir. Porque hay gente que sí ya escucharon, es que es la iglesia. ¿Y cómo sucede eso allí, pues? ¿Cómo pasa eso en la iglesia? Pues Cristo dijo que es allí donde va a crecer la cizaña. ¿Y quién viene a poner la cizaña? Un enemigo. ¿Quién es? El diablo. ¿Sabes que el diablo está poniendo hombres y mujeres en las iglesias que parecen cizaña, parecen trigo, pero son cizaña? Vienen con un plan y así las han metido el diablo estratégicamente. ¿Dónde? En las iglesias. Y espero que me estés entendiendo hacia dónde vamos. Y tienes que tener cuidado. Y no te sorprenda de que digas, es que ¿por qué pasa en la iglesia? Pues es en la iglesia donde vas a tener la cizaña. ¿Y sabes cuándo más? ¿Cuándo crees que apareció la cizaña? Cuando el trigo se desarrolló y dio ¿qué? Fruto. Entonces apareció ¿quién? Cuando más fruto vemos que hay en la iglesia, híjole, es cuando aparece la cizaña. Ya entró alguien con ese plan
malévolo. ¿Cuál es el fin? Destruir el fruto. Que se siga produciendo más grano. Entonces el diablo no va a llegar a un lugar donde no está la presencia de Dios. Pero donde está la presencia de Dios, ahí va a llegar. ¿No te has dado cuenta que somos menos de cuando estábamos? Algo está pasando. Y alguien se ha encargado de estar. Porque, ¿tú crees? Al diablo no le gusta. Y esa es responsabilidad tuya y mía, de entender. Por eso les digo, vénganse a los discipulados, pero no quieren ser discipulados, son fáciles de engañar. Es cuando la cizaña va a entrar más certera sobre esas personas. Van a ser presas más fáciles, pero no quieren venir. ¿Qué hacemos? Entonces dejan engañar por cualquier cosa que se dice: yo soy trigo, yo soy cristiano. Y luego, ¡pum!, presa fácil. Entonces, el plan del enemigo es ese. Entonces, yo entiendo a esas personas que dicen eso. Eso no debería pasar en la iglesia. Error. Es en la iglesia donde va a pasar. Porque Cristo lo estableció. Que allí es donde el diablo. ¿Tú crees que lo va a hacer en el mundo? No, pues en el mundo él ahí los tiene atados y los gobierna. ¿O no? Sí. Entonces, ¿dónde va a ser? Es en la iglesia. No los puso en otro lugar más que en la iglesia. Y ahí los está poniendo. ¿Cuántos trigos hay aquí? Y aquí no lo vamos a permitir encuentre vida en el nombre de Jesús. Amén. Pero en toda la iglesia universal, allí se ha metido. Y por eso hay muchas denominaciones y con falsas doctrinas, con errores, con tantas cosas. ¿Te estás dando cuenta? Porque hay gente que dice: ¿pero por qué está pasando en la iglesia? ¿Qué no se da cuenta? Es que es la iglesia donde Cristo lo está señalando. ¿Te vas dando cuenta? Así que déjale, no, cuídate, que tú no llegues a ser cizaña, o que seas engañado por la cizaña. Escucha, el trigo, una característica del trigo es que te alimenta, te fortalece, te hace crecer. Y algo de la cizaña es que es venenosa, te hace sentir mal, te enferma, te debilita. ¿Sí? Eso es la cizaña. Va a producir enfermedad, te envenena. Por eso tienes que aprender a escuchar las conversaciones, y cuando alguien está hablando todo le parece mal y critica y chismea, ten cuidado, te está fortaleciendo, animando, alimentando, o te está envenenando. ¿Sí me explico? No me hagan feo, pues, yo tengo que hablar que hay eso en la iglesia. Y ahí estamos a veces ahí sentaditos, escuchando, pero donde nadie, donde de repente estamos dando el sablazo para engañar, para confundir y hacer la tarea que el diablo encomendó. Bueno, vamos a seguir. Verso 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto,
Entonces apareció también la cizaña. Wow. 26, 13:26. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante, familia. Tú tienes que aprender a buscar en la iglesia personas, hombres o mujeres, que siempre te ayudan para orar en una situación, que te edifican, que te animan, que te exhortan, que te bendicen. Busca en la iglesia, pero no busques personas que solamente se están quejando y doliendo y criticando y todo les parece mal y no quieren nada y que solamente buscan división y buscan contienda. Tú tienes que aprender a discernir, tienes que ser experto para decir esta persona, o personas que solamente se quieren aprovechar y abusar. Tienes que discernir, porque están en nombre iglesia. Pueden decir profetizo y predico, y pueden tener tantos géneros de lenguas y tantas cosas, pero a veces no son profetas, a veces no son prédicas correctas o el evangelio correcto. Es cizaña. Viene a confundir, viene a dañar. ¿Sí? Y hay muchos, por eso dice que vendrán falsos profetas, falsos maestros. Está escrito. Y se vestirán con apariencia de piedad. Hay muy santos y esto, pero dice, ten cuidado. Y tú tienes que saber discernir. Hoy hay muchas iglesias, por eso, bueno, ahorita lo vamos a ver. Va tremendo. Dice enseguida el versículo 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Entonces, ¿quién está haciendo esas cosas? El enemigo. ¿Quién es el enemigo? Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él le dijo, Dios, no. Este no es el momento. Cuando está diciendo no, está diciendo no es el momento, ni tú eres la persona que lo tiene que hacer. Hay que estar orando, hay que estar cuidando. Pero dice que si la arrancas, que si nosotros fuéramos a hacer eso, hay peligro porque nos podemos llevar juntamente con la cizaña, ¿qué? El trigo. No puedes reaccionar tú igual que esas personas en tu propia fuerza y decir, ¿sabes qué? Te saco, vete de la iglesia y empezar a correrlos, porque puedes llevarte trigo, su esposo, su esposa, sus hijos, la familia, sus amigos, gente que simpatiza en la iglesia. ¿Sí estás entendiendo? Porque a veces y reaccionamos de una manera espera. Tenemos que tener misericordia, tenemos que tener amor, pero mucho cuidado de lo que están hablando, de lo que están enseñando. Y tenemos que hablar con ellos, claro que sí, como pastores tenemos que hablar y confrontar a las personas. ¿Cuántas personas hemos tenido que hablar y se han ido enojadas y hablan pestes? Sí, pues. También la Biblia dice que tenemos que hablar, nos tenemos que confrontar. Tú tienes que aprender a ser enseñado.
¿Sabes cuál es una característica también del trigo? Que se arrepiente, que reconoce y dice sí. Y la cizaña no. La cizaña se enoja y se va. Y hace berrinche y se va. Pero el trigo, si fue de alguna manera contaminada por la cizaña, envenenada, Dios viene y le desintoxica y se levanta con más fuerza, con más poder, con más ganas, con más ánimo. ¿Por qué? Porque ya sabe lo que hace la cizaña, ya sabe el mal, ya conoce el veneno. Y dice, pero esas falsas doctrinas, falsas enseñanzas que están haciendo la cizaña, ha provocado muchas veces que el trigo, ¿cuál es la finalidad? Enfermar al trigo, ahogar el trigo, desalentar al trigo. ¿Cuántas personas han sido por la cizaña dañadas y perdieron el brillo, el gozo, la alegría, dejaron de servir? Ahí están, intoxicados por el veneno. Necesitan meterse con Dios para que Dios desintoxique, no que sean cizaña, sino por la cizaña fueron afectadas. Y hoy en día hay muchos que perdieron ese brillo, ese fuego de hacer las cosas de Dios por todo lo que vivieron, tanto palabras, experiencias. ¿Y dónde están? Brincando de una iglesia a otra iglesia. Cómodos solamente escuchando. Dicen, bueno, por lo menos me congrego ya más, pero ya servir, no. Involucrarme con más hermanos. Ojo, hay otra diferencia que tienes que discernir. Hay veces que tenemos trigo, hermanos o hermanas que a veces te confrontan y siempre están diciéndote las cosas que son malas. Y ya cuando los ves venir al hermano, el hermano dice, ay, ahí viene esa hermanita, ahí viene ese hermanito. Pues sí, te va a decir las cosas que estás haciendo mal. Y es para ayudarte a crecer. Y es lija, pulirte. No porque seas cizaña, ni tú seas cizaña. Dice, piedra con piedra se afila. Hacer el hermanito que va a estar allí diciéndote, no quieras tener una multitud alabándote y festejándote todos los errores que cometes. Vas a tener a alguien también que te va a estar limando, lijando. Entonces tienes que aprender a discernir lo que es el trigo con lo que sí es cizaña. ¿Sí me estás entendiendo? Porque a veces pensamos que ese hermano o esa hermana es cizaña. No, te está diciendo una verdad y es para que crezcas. Y tienes que dejarte a crecer. ¿Porque aquí vienes? A crecer. ¿Para dar qué? Fruto. Fruto. Y ese fruto permanece. ¿Sí? Pero a ese no nos gusta. Dice el 29 donde me quedé, les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo.
Entonces, no pagues mal por mal a otra persona, porque si tú decides actuar como esas personas que no quieren saludar, pues vas a ser igual que ellos. Si es una persona que no quiere perdonar, vas a ser igual que ellos. Si esa persona no quiere saludarte y tú no saludas, pues vas a ser igual que ellos. O sea, no reacciones en tus propias fuerzas. Es como mira, hay unas diferencias también entre el trigo y la cizaña. El trigo, las espigas, cuando tienen mucho grano, mucho fruto, su mismo peso hace que se doblen por el mismo peso. Pero la cizaña, la espiga también es parecida, un poquito más delgada. Y el grano que producen es muy delgadito, no pesa tanto. Es más, cuando la gente está limpiando el trigo, lo que hacen es que lo avientan, ¿sí? Y hacen que se muele la paja y la cizaña, y solamente cae ¿qué? El trigo. ¿Sabías que también cuando viene el Espíritu Santo y sopla, va a hacer que vuelva lo que es trigo? Toda la gente que se ha ido va a regresar, no va a volver al lugar. Se van a dar cuenta, tarde que temprano, el Espíritu Santo va a hacer la obra. Si hay personas que Dios está sacando y llevándolas a otro lugar, pero hay personas que se están yendo enojadas, molestas, con chisme. Y eso, pues lo entendemos, es la cizaña. Hay gente que sí se va a ir, que es cizaña, porque Dios la va a sacar. Dejemos que Dios lo haga. Y se van a ir a otra iglesia, pero siguen en dónde? En la iglesia. Y van a seguir dañando allí. Pero lo que es trigo va a regresar. ¿A dónde? A la iglesia. Hacer las cosas como Dios manda, como Dios lo establece. Ese trigo va a estar ahí. Pero hay algo que va a suceder en los últimos tiempos. Yo quiero que me acompañes a Apocalipsis. Apocalipsis 14:14. Antes de leer esto, escúchame esto que te voy a decir. Escúchame lo que te voy a decir. El diablo nunca va a invertir donde Dios no está. ¿Sí estás entendido? El diablo nunca va a invertir donde Dios no está. Y esto, él va a hacer su diseño, su plan, si tú se lo permites. Escúchame, si tú se lo permites. Solamente es cuando él lo va a hacer, cuando tú se lo permites. Así que te digo, no le permitas nada. Discierne, entiende las cosas. El problema es que cuando no conoces las Escrituras, no sabes discernir. Y todo te parece, bueno, ¿por qué? Porque no hablan de la Biblia. Es que la Biblia dice, pero no sabes discernir. ¿Cuántos de ustedes fueron engañados en falsas enseñanzas? Pero les decían, es que la Biblia dice. Y lo leías, pero por desconocimiento decían, pues sí. Entonces, Dios nos advierte y hay un peligro. Ahora, les decía Apocalipsis 14:14. Miren lo que va a pasar. Miré y he aquí una nube blanca.
Y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. ¿Tenía una qué? Ay, ¿para qué se necesita la hoz? Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz. ¿Salió otro qué? Que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. ¿Sabías que va a llegar el tiempo de la cosecha, de la siega? Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Y salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz a la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira. ¿De la qué? Ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre. Ok. ¿Te das cuenta que va a llegar ese tiempo? Por eso Dios dijo: espérate, no es el momento, ni eres tú el que tienes que sacar las. Va a llegar el día de la cosecha. Esos tiempos finales, el que se va a encargar de decir quién es grano, quién es trigo y quién es cizaña, eso lo va a determinar Dios. Y va a decir: ¿sabes qué? Tú eres cizaña. Si estás en la iglesia, si vas allí, pero no eres trigo. Así que el que lo va a determinar es Dios. Y va a llegar ese tiempo. Por eso, algo que he estado compartiendo, discipulando en la formación que les estoy dando, es todas estas cosas. Que empiezan a tener doctrina de acuerdo a lo que dice la Biblia, que lo revisamos y lo socializamos para entender todo esto. Hoy también lo que estuvimos estudiando creo que fue muy bueno, muy sustancioso, el poder discernir todas estas cosas. Pero hay gente que, bueno, alguien el domingo y ya me voy me vine, me senté el domingo y me voy y vivo como yo quiero toda la semana. Y vengo otra vez el domingo, pues saliste de la iglesia católica romana, otra vez igual, nada más de 8 días, a ser un religioso, pero no un convertido al Señor. ¿Y de qué nos sirve? Entonces, yo te animo, yo te exhorto a que puedas tomar todo esto. Y hoy veíamos cómo era la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, que no tenía luces, no tenía un lugar cerrado, bien, no tenía proyector, no tenía televisión, no tenía los aparatos que hoy tenemos, y tenían que irse por encima de la persecución, a consta de ser muertos, caminar horas, no tenían transporte. No tenían celular, y hoy para buscar y reunirnos a estar en las cosas de Dios le ponemos un montón de peros. Es que ya se fue la comida, es que no tengo dinero, vente caminero y caminar, es que va a ser el partido de México, y le ponemos a Dios, es que vino mi familia, es que vino esto, no, hombre, estos hombres. Había un fuego y una pasión para estar en la casa reunidos con la iglesia. Pero hoy en día la iglesia es como vino. Si me conviene, si estoy a gusto, no
quiero moverme, no quiero hacer el esfuerzo. Y a todos le ponen pero. Y la iglesia de antes era una iglesia fogosa, encendida, apasionada por Dios. Y vemos en Hechos que duraban 11 días cantando y adorando a Dios sin los instrumentos. Y a veces cuando les quitan los instrumentos, como que ya no sabes cómo cantar. Cántale, adórale, ámale, bendícele. Ellos lo hacían sin nada de eso. Entonces, ¿qué ha pasado con la iglesia? Como convenciera, con un montón de excusas y pretextos. Y es solamente, aquí la iglesia fuerte de día solamente los cita miércoles y domingo. Nada más. Y los que vienen, encontrados. Esa no es la que Dios quiere, una iglesia encendida, avivada, apasionada. También callados por ahí. Pero esa es la verdad. ¿Y sabes por qué? Porque ha habido muchas cosas que ha venido cizaña, que no le dio su plan. Y fue más grande el mover del Espíritu Santo, el viento, el que tuvo que sacar esa cizaña. Tuvo que suceder. Pero hay gente que también se fue, que era trigo y se fue, solamente afectada por las malas enseñanzas, por los chismes, por las críticas y las situaciones. ¿Sí me estás entendiendo? Hay que orar por toda esa gente. Pero iglesia, tenemos un cuidado que tenemos que tener. No permitir que aquí se desarrolle la cizaña. Sabemos que en la iglesia universal va a haber, pero hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Amén? Entonces yo te voy a invitar a que te pongas sobre tus pies. Entonces, en este sentido, iglesia, yo te diría, nunca te vengues. Cuando Dios le dijo, que ellos dijeron, queremos ir a sacar a la cizaña, vamos, y no. Entonces, algo que está diciendo ahí, nunca te vengues de las personas que te hacen mal. Porque la Biblia dice que lo que siembras, eso también segarás. ¿Sí? ¿Cuál es la grandeza de Dios? Hacer siempre el bien. ¿A quiénes? A todos. Esa es la grandeza. ¿Y sabes por qué? Porque se parecen tanto. Se parece tanto la cizaña con el trigo. Y por eso dice, no vaya a ser que les arranques, lastimes lo que no es cizaña. Así que eso, el que lo va a determinar, ¿sabes quién es? Es Dios. No eres tú ni soy yo. Pero sí hay que tener el discernimiento. Cierra tus ojos. Por otro lado, iglesia, así con tus ojos cerrados, tú necesitas gente que te confronte y te diga cuando hacen las cosas mal, para que tú crezcas. Porque si tú no entiendes que esa persona está diciendo las cosas por tu bien, tú nunca vas a crecer. Y a veces no nos gusta que nos digan las cosas que estamos haciendo mal. Y tú tienes que discernir si es de acuerdo a la palabra
pues acéptalo y cambia. Por eso es importante entender que hay gente que es trigo, pero a veces parece cizaña, porque te dice las verdades, pero no es cizaña. Y esto sucede también en los matrimonios. No nos gustan que nos digan las cosas en las que fallamos o nos equivocamos, pero nos necesitamos. Y tienes que tener un corazón moldeable y enseñable. Y algo que no te dije, y así con tus ojos cerrados, lo que hace el trigo por el peso del grano, se dobla, se inclina hacia abajo. Son personas que se humillan, que reconocen. Pero ¿sabes qué hace la cizaña? Como no pesa el grano, crece erguida y sobresale. Y esas personas orgullosas, soberbias, arrogantes, altivas, son cosas que puedes diferenciar, que no reconocen, que se sienten más que cualquiera, superiores. Y yo sé que tú eres trigo, pero tienes que dejar de ser o aparentar ser cizaña. No dejes que venga eso a tu corazón o las cosas que has vivido te lastimaron y tomaste ese orgullo, esa arrogancia. Es tiempo de que eso caiga. Tú tienes que ser ese trigo que se sabe humillar, que sabe reconocer, que se deja formar. Tenemos que dejar esa arrogancia, tenemos que dejar esa soberbia, que todo lo puedo, que todo lo sé, que si te piensas indispensable, Dios te ama. Escúchame esto que te voy a decir, que es tu último. Piensa un poquito. ¿Dónde crece el grano? Frente a la cizaña. En su cara crece. Eso no quiere decir que el trigo no va a crecer. Tú vas a crecer. Tú vas a crecer aunque haya cizaña. Y ese debe ser tu plan. Te doy un ejemplo. Faraón perseguía a un niño. ¿Para qué? Para matarlo. Él quería destruirlo. Y Faraón representa al diablo. ¿Y qué hizo Dios? Dios hizo que ese niño regresara a la casa de Faraón para que allí lo alimentara y enfrente de él creciera. Por eso digo que la cizaña crece enfrente de la cizaña. El trigo crece enfrente de la cizaña. Tú vas a crecer, tú te vas a desarrollar enfrente de su nariz, aunque Él no quiera, porque Dios tiene planes y propósitos con tu vida y con tus hijos. Y aunque el enemigo no quiera, son más grandes los propósitos y los planes de Dios sobre tu vida, sobre tus hijos. Y no importa lo que hayas vivido, el plan de Dios es mayor. Es mayor. Porque tú eres Dios. Dios te escogió, en toda la tierra, en todo pacto, Dios te escogió a ti y sembró semilla buena. Y tú eres el trigo. Y Dios lo hizo con tus defectos, con tus errores, pero Dios está trabajando. Dios está
trabajando. Dios te está formando. Dios te está fortaleciendo. Porque vas a dar fruto. Y vas a dar fruto. Y fruto. Va a llegar ese día de la cosecha. Y Él lo va a determinar. En toda la iglesia universal, Él lo va a determinar. En las iglesias locales, en las iglesias de cualquier denominación, el que lo va a determinar va a ser Él. Quien es trigo. Así que cuida tu vida, vive para Él, vive como un hijo, como una hija para Él. Corrige tu vida por Él, porque ese día va a llegar. Amén. Eso no te corresponde a ti ni a mí. Por eso no pagues mal por mal. Ama, perdona, bendice a todos. Y tú compórtate